Ya chicos, vamos a comenzar con nuestra clase el día de hoy, que es la clase número 15, ¿ya? Y vamos a continuar hablando sobre tradiciones, ¿cierto? Y costumbres de los pueblos indígenas. Countries, cultures and customs son en nuestra unidad, ¿cierto? Y el objetivo del día de hoy es aprender sobre tradiciones de pueblos indígenas. Vamos a seguir conversando sobre los pueblos que leímos la semana pasada, ¿ya? A ver si alguien se acuerda. Ok, Xiomara, ¿qué le pasó? ¿Tiene algún problema con el Zoom o tiene algo que hacer? Diga el doctor. Bueno, ahí me escribes. Ya. Entonces, what do you remember of our previous class? ¿Qué se acuerdan de lo que leímos la semana pasada? ¿Qué recuerdan? A ver si se acuerdan de algo. En la clase pasada nosotros leímos sobre 3 grupos originarios, ¿cierto? What do you remember? ¿Se acuerdan de dónde venían? Los nombres, algunas costumbres. ¿Qué recuerdan? Don't you remember anything? What do you remember, guys? Anything. Every little detail could be good. Cualquier detalle, cualquier cosa que recuerden, ya, alguna imagen, incluso, que recuerden de la clase anterior. Por ejemplo, esa imagen salía. What kind of people or where does these people come from? ¿De dónde vienen ellos? ¿Se acuerdan? Eran los aborígenes de... You are really quiet today. Están bastante callados hoy, tanto en el chat como en el micrófono. Bueno, ustedes nunca hablan mucho por micrófono, pero el chat ahí. Por último, pónganme no me acuerdo. Ya. Bien, bien, Rosángel. Australia. Very good. Very good. Ok. Australia, ¿cierto? Estos, por ejemplo, eran los de Australia. ¿De qué otros pueblos hablamos? ¿De dónde eran otros? Porque hablamos de 3. Este era el primero, eran de Australia. ¿De dónde eran los otros? Estaban los Huichol y estaban los Cherokee. Les dije los nombres que nos faltan. Estos eran Australian Aborigine. Estaban los Cherokee y estaban los Huichol. ¿De dónde eran, chicos? Don't you remember? ¿No? Ok. Entonces vamos a tener que recordarlo, ¿ya? Vamos a ver primero sobre Aborigines of Australia, ¿ya? Los aborígenes de Australia. They originated in the Ice Age, ¿ya? Ellos vienen de la edad de hielo, eso lo vimos, ¿cierto? Population. What is population, guys? What is population? Eso deberían saberlo, porque lo tienen que haber visto cuando investigaron sobre el lugar al que iban a hablar. Población, bien, Estrella. Very good. ¿Ya?
500 tribes, each one with its own territory and dialect, ¿cierto? 500 tribus, cada una con su propio territorio y... ¿Qué era la última palabrita? Dialect. Dialecto. Muy bien, Rosángel. Very good. ¿Ya? El dialecto, ¿cierto? El idioma. Ok, culture and customs. ¿Ya? Cultura y costumbres. Their culture existed in rock art, cave painting, and engraving of plants, animals, and ceremonies. ¿Cierto? Dijimos ese día que la cultura estaba en las pinturas en cuevas, ¿cierto? Arte en rocas. ¿Okay? También tenían ceremonias ya importantes, ¿okay? Incluían plantas y animales. Ya, vamos con food and clothing. Ya, comida y ropa. Food. They hunted kangaroos, snakes, and emus. They gathered fruit, roots, honey, and seeds. Ahí está la D entre medio. Let me ejerció el autocorrecto. Ahí. Seeds. They often did not wear clothes. However, in winter, they will wear coats of kangaroo fur. Ok, ¿qué comen ya estas tribus? ¿Qué comían? What animals did they eat? What animals did they hunt? Come on, guys, it's there. Está ahí. Está ahí escrito lo que ellos cazaban para comer, lo que ellos recogían para comer. Porque hasta ahora Rosángel y Estrella son las únicas que me han respondido. ¿Y los demás? What happened? Are you still sleepy? ¿Están durmiendo todavía? ¿No ven la pantalla? Esto es lo mismo que está en sus libros, chicos. It's the same. What happened? ¿Qué pasa? Cuéntenme. ¿Está jugando Among Us? No sé. ¿Qué pasa? Ok. Thank you, Estrella. Cazan canguros. ¿Qué más? Además de los canguros. Serpientes. Y emus, ¿ya? Emus son, no sé si lo alcanzan a ver ahí. Voy a poner ahí en la camarita. Son como unas avestruces, como de esas familias. ¿Ya? Son unos pájaros. Ya, ¿y qué recolectan? Porque eso era lo que cazaban. ¿Qué recolectan para comer? Bien, frutos, semillas, ¿cierto? Fruit, seeds, que son las semillas. ¿Qué era honey? Miel, very good. Y roots, a las personas que se tiñen,
¿Ya? Se les ven a veces roots aquí arriba cuando empieza a crecer el pelo y se les ve de otro color. Bien, raíces, súper. ¿Ya? Rulos. Ya, raíces, ¿ok? Raíces, ya, miel, semillas y fruta. ¿Ellos usaban a menudo ropa o no? No, ¿cierto? No usaban ropa a menudo. En invierno, cuando hacía más frío, ellos usaban coats of kangaroo fur, ¿ya? Fur, ¿cierto? Abrigos de piel de canguro, ¿ok? Pero usualmente no usaban ropa. Ya, Australia es un lugar bastante árido, tiene muchos desiertos, ¿se acuerdan? Que vimos que es el centro de Australia era más que nada desierto y la gente vive alrededor, ya, por eso. Entonces probablemente estas tribus vivían un poco más al centro y no necesitaban ya cubrirse por frío. Ok, colonize. They were colonized by British people. ¿Quiénes los colonizaron? Exacto, los británicos. Very good, Estrella. Yes. Y current status, ¿cierto? Lo de ahora, they adapted to Australian culture, trying to maintain traditions about food and ceremonial practices. Se adaptaron a la cultura australiana, pero, ¿cierto? Tratan de mantener sus tradiciones en cuanto a la comida, ya lo que comen y las ceremonias, ¿cierto? Que realizan. Ok. Then we have the Cherokee Indians. Cherokee are from North America. Ya, si ustedes se dan cuenta y piensan en las películas, ¿cierto? Gringas, cuando muestran estos pueblos originarios, siempre se parece esta señora, ¿cierto? Con estas plumas, o piensen en Pocahontas, por ejemplo, ¿ya? That was the Cherokee Indians. Population, today there are 300,000 Cherokee people, ¿ya? 300,000 hoy en día. Probablemente hace 14,000 años atrás, que es de donde se originaron, eran mucho más. Pero ustedes saben que la gente que llega a colonizar los lugares tiende a diezmar, ¿cierto?, la población indígena. Ok, culture, dialect, and customs. They search the balance and harmony of the world. They see it as a pair of opposite. ¿Cierto? ¿Se acuerdan de esto? De que ellos buscaban el balance y veían todo como un par de opuestos, como el hombre y la mujer, el día y la noche. ¿Ya? Eso para ellos es como el equilibrio. And they speak Salagi. ¿Ya? Ese es su dialecto. ¿Okay? Food and clothing. They were agrarian people. ¿Qué creen ustedes que es agrarian? ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan esa palabra? O cuando la leen. Agrarian. Esta que está acá. Esa ahí. ¿Qué se les viene a la mente en español? Bien, Connie. Agrícola, exacto. Son personas o eran personas agrícolas. ¿Ok? Women look after the crops. And men hunted deer, bear, buffalo, and elk. ¿Cierto? Las mujeres veían los cultivos y los hombres cazaban. ¿Ya? Eso es como típico de los pueblos originarios. The clothing was made of deer skin. ¿Cierto? La ropa era hecha de piel de venado. ¿Ya? De bambis. ¿Cierto? Esa era su ropa. Current status. ¿Qué pasa ahora con ellos? They have similar customs with Americans, but a small number of them still speak Salagi. ¿Ya? Ellos ahora, igual que las tribus en Australia, ¿cierto? Tienen costumbres similares a los norteamericanos, ya a los estadounidenses.
pero un pequeño número todavía habla, ¿cierto?, su dialecto ya originario. Y por último tenemos a Huichol. They were from Mexico, states of Jalisco and Nayarit. Y esos son los dos estados donde podemos encontrar personas Huichol, porque ellos todavía están. And they are around 18,000, son alrededor de 18,000. Y esa es su población. Culture, dialect, and customs. They maintain their way of life and culture till today. Y ellos mantienen su vida, su estilo de vida, ¿cierto? Y su cultura todavía ahora. Todavía siguen con lo mismo. Their language is called Wixárika. ¿Se acuerdan que vimos este lenguaje que tenía una particularidad? Que tenía algo especial. ¿Ya? Este lenguaje is an oral language, not a written one. ¿Qué era particular de este lenguaje? Porque, por ejemplo, ustedes pueden hablar español, pero también pueden escribir español. Este idioma era solo if I say oral language, ¿es solo oral o solo escrito? What is oral? ¿Oral o escrito? Oral. Ya, bien, Rosángel. Very good. Este es un idioma que es solamente oral. Por lo tanto, todas las tradiciones y todas las creencias de este pueblo han pasado de generación en generación solo de forma oral. No hay un registro escrito de ellos por ellos mismos. Ya probablemente ya haya por ahí alguien que esté escribiendo, pero no en su idioma. Ya yo no voy a encontrar un libro del idioma Wixárika. Simplemente es hablado. Nature is extremely important to them. Para ellos es muy importante la naturaleza. ¿Y cuál es su símbolo de vida? El maíz, ¿cierto? Maize is a symbol of life to them. Okay. Also are important the deer and the peyote. Dijimos que también eran importantes el venado, ¿cierto? Y el peyote. Many of them are farmers. Muchos de ellos son, ¿qué será farmers? Chicos, ¿qué será farmers? Esta palabrita de acá. Esa que está ahí en amarillo. Granjeros, bien estrella. Farmers son granjeros. ¿Qué pasaba, chicos, con estas personas hoy en día? ¿Qué era lo que los había perjudicado a ellos al ser granjeros? Algo que nosotros utilizamos, que los granjeros utilizan hoy en día para mantener sus cultivos, es algo que a ellos le hace muy mal, que ha amenazado su estilo de vida. ¿Qué será? Fíjense en el current status. Dice, unfortunately, the use of pesticides is bad for their health and is threatening their way of life. ¿Qué es lo que les está haciendo mal? Los pesticidas, así es, Xiomara.
ya, pesticides, ¿cierto? Los pesticidas les están afectando la salud, ¿ok? Entonces, eso es lo que ha estado como amenazando su estilo de vida. Ok, entonces ya aprendimos sobre los aborígenes de Australia, los Cherokee de Estados Unidos y los Huichol de México. ¿Okay? En la página 52 de su libro ya vamos a tener esto. ¿Qué es esto? Esta información sobre estas personas, ustedes las van a tener que en su cuaderno, ya porque en el libro no hay mucho espacio, van a hacer un mind map, ya un mapa mental, un mapa conceptual, ¿cierto? Ya como el que sale ahí. Y hay que utilizar las palabras que están en la cajita. Por ejemplo, en este caso, ¿qué tenemos? Their food, crops, animals, and others. Okay? For example, animals, snakes. ¿Cuál de las tres tribus, ¿cierto? De los tres pueblos originarios que vimos, cazaban snakes? Solo había uno. Y es cosa de que recuerden el país del que vienen. Que también habían, en ese caso cazaban emus. ¿Cuáles eran? Los que venían de Australia, los que venían de Estados Unidos o los que venían de México. Australia, bien estrella. Entonces ustedes, por ejemplo, ponen Aborigines of Australia, ¿cierto? Ustedes pueden guiarse por el libro para ver cómo lo van a hacer, ya en su cuaderno, y ponen their food, su comida. Entonces ponen crops, y en el crops ven cuáles eran. En este caso, ya cactus, por ejemplo, que puede ser de allá, ¿cierto? Animals, snakes. ¿Cuál otro animales de los que está ahí comían o cazaban los aborígenes de Australia? Kangaroos. And emus, right? Y otro, ya si es que había algún otro que se dijera ahí, como por ejemplo ahí tenemos la leche, que no está en el texto, pero siempre piensen en que algunos han adoptado, ¿cierto?, las costumbres. Honey, ya, ahí tenemos otro, ¿cierto? Honey, ya, very good. Miel. Seeds, por ejemplo, pero eso lo podemos poner en crops. Fruit, yes. Very good. ¿Ya? Eso lo van a hacer con cada uno de los pueblos aborígenes. Ya van a hablar de su comida. ¿Ok? En un mapa conceptual, ya que van a ser, bueno, van a tener que ser 3 mapas conceptuales. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 3 pueblos originarios, ¿cierto? ¿Queda claro esta parte? Igual está, acuérdense, en la página 52. Ya, vamos a dejarlo ahí. Y nos vamos a ir con esto. Vamos a hablar un poquito sobre lo que leímos, sobre las culturas, ¿cierto? Sobre los pueblos originarios. Chicos, why is it important to protect the rights and traditions of different cultures? Para ustedes, ¿qué creen ustedes? ¿Por qué es importante proteger los derechos y las tradiciones de las diferentes culturas? ¿Qué creen ustedes? Primero, ¿creen que es importante? ¿Y por qué? ¿Creen que es importante y por qué?
porque pueden decir que no, ¿ya? It's your opinion. Las opiniones no tienen correcto o incorrecto, es su opinión, es su pensamiento. Lo que empieza a no ser tan correcto es cuando uno quiere imponer un pensamiento a otra persona que no quiere pensar de la misma forma. ¿Se entiende? Ok, bien, Xiomara, porque así nos identificamos con otras culturas. ¿Ya? Importante porque de esa manera la humanidad puede reclamar sus derechos, no olvidando que debe cumplir sus deberes. Ok, bien, Rosángel. ¿Qué más? Hasta ahora las chicas han dicho que es importante y han dado sus razones. ¿Qué pasa con los demás? Ya mientras están escribiendo, ya supongo que por eso se demoran ahí en poner por qué razón es importante, ¿cierto?, proteger los derechos y las tradiciones de las diferentes culturas. También pensar en what problems do you think indigenous people or indigenous group will have in the future. ¿Ya? ¿Cuáles problemas creen ustedes que estas personas, ciertos pueblos originarios, ya puedan tener en el futuro? ¿Cuáles problemas creen ustedes que podrían enfrentar? Bien, claro, Xiomara, ¿cierto? Que les quiten sus territorios para poder construir, ¿cierto? Expandir ciudades, etc. Very good. What do you think about the situation of Chilean indigenous groups? ¿Qué piensan ustedes de la situación de los pueblos originarios chilenos? What do you think? Do you think that they are okay? Do you think that piensan que están bien? Do you think that they are not respect enough? O sea, que no son respetados lo suficiente. Do you think that they are lost? ¿Creen que como que los están extinguiendo? No son tan respetados, ok. Bueno, de hecho hay grupos indígenas chilenos que ya no existen. Tal vez queda algún descendiente, ¿ya? La José me dice que piensa que no son respetados en Chile. ¿Creen ustedes que se les da la importancia que merecen? En todo sentido, me refiero, no sé, en educación, ¿ya? No que se les dé la educación, sino que a nosotros como chilenos que se nos eduque sobre ellos, sobre sus idiomas, ¿cierto? Etcétera. No, ¿cierto? Right. It is important.
Siempre es muy importante, chicos, conocer los pueblos originarios de las culturas. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos nuestro origen, ¿ya? Exacto. Igual, por ejemplo, de donde vengan, chicos, siempre van a haber pueblos originarios, pero hay en otros lugares que son muy respetados, que son, no se les toca, uno habla mucho de ellos, se saben sus costumbres, ya se les enseña a las personas sobre ellos. Ok, good. Bien. Now, here we have some sentences, okay? And we are going to check if they correspond to Aborigine of Australia, Cherokee or Huichol. Vamos a ver si corresponden a cuál de los tres grupos, si los aborígenes de Australia, los Cherokee de Estados Unidos o los Huichol de México. Por ejemplo, la letra, a ver. Ah, qué bueno, Rosángel. Es súper importante, ¿ya? Que dice ya que en su país son más respetados ahora. ¿Ya? Ok, la letra A dice lo siguiente. Their beliefs and traditions are passed down orally. A ver si se acuerdan. Sus tradiciones y sus creencias son pasadas oralmente. ¿Cuál de los tres pueblos era el que correspondía acá? Acuérdense que todos tenían o decían que tenían como un dialecto, ¿cierto? Pero había uno de ellos que solamente el dialecto era oral, no escrito. Por lo tanto, bien, estrella, Huichol, right? Voy a poner ahí un H. Ok, very good, Huichol. Letter B, paintings and engravings of plants, animals, and ceremonies were important in their culture. Ya que había uno de ellos, ya unos que venían de hace mucho tiempo, que sus culturas estaban en las rocas, en las cuevas, ¿cierto? ¿Cuáles eran? En unos que eran muy, muy, muy antiguos, que venían de la época de hielo, de la era glacial, la era de hielo. ¿No one? ¿Nadie se acuerda? Venían de la época de hielo, they hunt kangaroos. Which one of them hunt kangaroos? Yes, Australia, very good. Very good. Australia, yeah. Okay, most of them live in Oklahoma. Easy, right? ¿Saben dónde está Oklahoma? Oklahoma, I think in Alabama. It's in the south of USA. Oklahoma. De estos lugares que son como rurales, así de United States. ¿Cuáles eran entonces el pueblo originario que vive la mayoría en Oklahoma? ¿Cuáles de los tres pueblos que tenemos ahí vivían o viven en Estados Unidos? Aborigine, Cherokee o Huichol.
No? 3, 2, 1. Okay, guys. The Cherokee. Vamos a poner una C. Okay. Cherokee, they live in Oklahoma. Cherokee son los que viven en Estados Unidos. ¿Ya? Los aborígenes de Australia viven en Australia. ¿Y de dónde eran entonces los huichol? ¿De dónde eran los huichol? Y nombramos 3 países. México. Very good. Bien, Rosángel. Okay. Letter D. For them, maize is a symbol of life. Para ellos, el maíz era un símbolo de vida. Eran los que pensaban, ¿cierto?, sobre esta, que era muy cercano a la naturaleza, ¿ya? También eran muy importantes el deer y peyote. ¿Cuáles serán? And they come from Mexico. Very good. H. Huichol. Okay. Pesticides are bad for their health. Farmers, ¿cierto? Granjeros. Pero los pesticidas están siendo malos para su salud. And they have their the dialect orally, only orally dialect. Oral dialect, oral language. Yes, very good. Okay. The idea of balance and harmony are very important. Ya esto hablaban del balance, de lo que era el two opposites. A pair of opposites, un par de opuestos. Ya, day and night, el día y la noche, man and woman, hombre y mujer, right? And they are from United States, specifically from Oklahoma. Yes, very good. Yeah, Cherokee. Communication and transport have changed their lifestyle. Okay. Recuerden que estos indígenas de los que habla la letra G vivían al centro de un país, pero era muy difícil la comunicación y el transporte, así que adoptaron las tradiciones de ese país. Ya era difícil porque hay muchos desiertos, ¿ya? ¿Cuál será? ¿Cuál de esos países es mostly desert, mayoritariamente desierto, su centro? Don't you remember? Hemos hablado harto de este país, porque hace poco tiempo leímos sobre él. ¿Ya? Y tienen unos animales muy extraños. De hecho, había un insecto muy grande que era como el porte de la mano. Yeah, bien, José. Australia. Y eran los aborígenes. Okay. Women looked after crops while men hunted. Las mujeres ya cuidaban las cosechas mientras los hombres iban a cazar deer, bear, elk, I think, y se hacían ropa de deer, de venado. Cazaban venados, cazaban osos, y las mujeres cuidaban los cultivos. Y la última dice que son descendientes de los aztecas. ¿Cuáles serán esos?
Espérenme, la estrella me dice que la C, sí. Bien, estrella, la H es Cherokee. Y descendientes de los aztecas, ¿cuáles creen que serán? Eso es bastante fácil. Si sabemos de dónde son los aztecas. De México, yes. Very good. H. Ok, muy bien. Very good, guys. Excelente. Voy a borrar, ok, para poder cerrar esto. Ya. El número de Huichol hoy día. ¿Cuál de estos tres será? Y el de las tribus aborígenes y el de los Cherokee en la sociedad de hoy. ¿Cuál será de cada uno? De hecho, hay uno ahí que corresponde linealmente, que está bien linealmente. I think. ¿Quieren echarle una miradita? Ya. Fíjense en el huichol. ¿Cuánto dice? Lo voy a poner un poquito. Ya, fíjense bien. Huichol, Cherokee, fíjense bien en population, y Australia. ¿Ya? Esta es la página 53. B, Aboriginal Tribes is yes, very good. ¿Ya? Muy bien. Es 500 lo de las... vamos a tirarle una flechita. Lo de los aborígenes de Australia son 500 tribus. ¿Ya? Acuérdense que eran las tribus. Ok, la C es lineal. Very good. Por lo tanto, la A es 18.000. Muy bien. Very good. Ya. Bien. Ok. Kangaroos, rabbits, and cats. Los canguros, los conejos y los gatos tienen fur or hair. Ambos son cabello, ambos pelo. Pero ¿cuál será para los canguros, para los conejos, cats, dogs? Yes, very good, estrella. Es fur. ¿Okay? Ya, vamos con... Voy a sacarlos para el lado de esto. Ahí. La siguiente, your homeland or your hometown is the country where you were born and with which you have a deep cultural association. ¿Cuál será el país donde tú vienes, donde naciste y donde tienes una asociación cultural fuerte? ¿No? Okay. So this is homeland. ¿Ya? Como mi tierra natal. ¿Ya? Ese es homeland. Ya. Después, pictures which are carved or cut into wood, metal or stone. Ya las imágenes que están ya sea cortadas en la madera o están esculpidas, ¿cierto? En madera, metal o piedra son llamadas engravings or paintings. La primera, engravings, yes. Porque están grabadas ahí. And villages or towns which are very far from other civilization are lonely or remote. Ya las ciudades o los pueblos que están muy alejados de la civilización, ¿están solos o están en un lugar remoto? Lonely or remote? No, they are not lonely, they are remote. Los ciudadanos que están
muy lejos están, es eso, remote villages, ¿ya? No es solitario, no son villas solitarias, sino que son villas remotas o pueblos remotos que están lejos, ¿ya? Eso significa remoto, está lejos, ¿ok? Ya, no vamos a alcanzar a hacer las que siguen, chicos, pero lo vamos a hacer la próxima clase, ya comenzando. Vamos a hacer estas actividades, ¿ya? Como les comentaba al principio, no se vayan para sacarle una fotito, ya, a la asistencia. Mañana, chicos, vamos a trabajar con